hoy tenemos nuevamente nuestra clase de escuela dominical y vamos a tratar un tema muy importante de nuestros días, honra a los padres. Dios nos llama a honrar a nuestros padres y vamos a ver el mandamiento que dice honra a tu padre y a tu madre en Éxodo 20:12 y luego nos vamos a ir a un episodio de la vida del rey David con su hijo Absalón en 2 de Samuel 15 del 7 al 14. Pero antes vamos a orar. Señor, en esta hora te bendecimos a ti, te alabamos, reconocemos tu grandeza y tu poder, tu amor, Señor, y tu misericordia hacia nosotros. Y Señor, pedimos que tú tienes una palabra para nosotros este día, tú tienes una enseñanza, un mensaje que darnos, que nosotros podamos aprenderlo, Señor, pero sobre todo ponerlo en práctica, Señor, en nuestra vida diaria, en nuestra cotidianidad, Señor. Pedimos que abra nuestra mente, nuestro corazón y nuestros pensamientos para que podamos entender tu palabra. Padre, te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuál es el contexto? Vamos a ver el contexto. El quinto mandamiento es el primero de las relaciones sociales entre unos y otros y se sientan las bases del respeto y el orden que comienzan con la familia y se extienden a la sociedad. Allí, en honrar a nuestros padres, se sientan las bases del respeto a la autoridad. La honra viene a ser una respuesta respetuosa a la autoridad que debe permanecer en toda la sociedad. Empieza nuestra familia y permean los demás. La historia de Absalón, hijo de David, es triste. Tuvieron muchos desacuerdos que terminaron con la rebelión contra su padre. Vamos a verlo este mandamiento aplicado en una forma práctica, que es lo que no se debe de hacer. El primer y único mandamiento con promesa. Dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen sobre la faz de la tierra. Es el único mandamiento que nos da una promesa de preservar nuestra vida, una longevidad mucho más larga por honrar a nuestros padres. Es fundamental el respeto y la honra a las autoridades, empezando con la familia. Ahí es donde comienza el respeto. El Señor colocó este mandamiento después de haber dado indicaciones y responsabilidades del hombre para con él. O sea, vienen los 4 primeros mandamientos y luego viene este. Es el primero que va a establecer la relación entre los demás. El valor que este mandamiento tenía establece grandes penas para quienes lo violaran. Según Éxodo 21, el 15 y el 17 y muchos más en Levíticos y en Deuteronomios, traían grandes consecuencias para quienes violaban este mandamiento. Era en un principio, ya hemos dicho, los mandamientos son principios de Dios establecidos para el hombre. Y este era un principio para que el hombre tuviera una buena relación con los demás. Ese primer mandamiento con promesa, dice Efesios 6:2, de larga vida y fructificación. No solamente que vivas muchos años, sino que seas fructífero, que vivas bien. Cuando el respeto y la honra a los padres se pierden o se olvidan, la sociedad se tambalea. Porque si no respetan a sus seres que les dieron el ser, a sus progenitores, ¿qué se esperan los demás? Y esto es un mandamiento muy quebrantado que ha traído muchos problemas en la sociedad. Alguien ha dicho por allí, el que es buen hijo es buen esposo, o el que es buen hijo va a ser buen hermano. Entonces algo tienen de razón en ese aspecto. La alza de separaciones, de divorcios y el abandono paterno o materno ha generado el rechazo de este mandamiento. Pero sin embargo dice, honra a tu padre y a tu madre. No nos está diciendo, lo merece, es bueno, estará bien. Dice que lo honres, es un mandamiento. Honramos a nuestros padres de distintas maneras, de acuerdo con nuestra edad y circunstancias. Cuando fuimos más pequeños los honrábamos de una manera, un poco más grandes, más infantes, cuando fuimos adolescentes, cuando fuimos jóvenes, ahora de adultos, que ya nos fuimos de casa, ¿cómo honramos a nuestros padres? Allí nos está diciendo que de acuerdo a las edades y las circunstancias honramos a nuestros padres. ¿Y qué es honrar? Habla de obedecer, una actitud de respeto,
de estima y de consideración. Darle el lugar que se corresponde a la persona. Una alta estima para la persona. Eso es honrar. Honra. En primer lugar, ¿cómo? Valoramos la paternidad, que es la tarea más noble y hermosa que el Señor nos ha concedido. El poder dar hijos, el poder tener hijos, hombres engendrar hijos, mujeres poder gestar dentro de ellas un hijo y darlo a luz es una de las bendiciones más grandes que Dios nos ha dado. Y todas las que son mamás pueden entenderlo. En segundo lugar, nos comprometemos a obedecer en el Señor. Esto le agrada. Hijos, obedecer en el Señor a nuestros padres, porque esto es justo, porque esto le agrada, decía Pablo. Y en tercer lugar, cuando hemos tenido que alejarnos de ellos, también les honramos al vivir vidas honorables y honradas. Que hagamos las cosas bien, que los principios y los valores que nos dieron en casa, esto pueda reflejarse aun cuando ya estamos lejos de ellos. Que cuando nuestros hijos se van, no necesitamos estar ahí nosotros para que ellos hagan las cosas correctas, porque se les ha enseñado correctamente. Cuando no lo hemos hecho de chiquitos, olvídense ya de grandes que podamos hacer algo. Tal vez algunos no tengan algo bueno que reconocer de sus padres. Padres abusivos, ausencia de uno o de ambos padres, padres que los han abandonado, que los han violado, que tal vez no tengamos nada bueno que reconocer en ellos. Pero ¿qué dice? Honra a los padres sigue siendo un mandamiento para ellos. Para los que han pasado por esa situación o para los que hemos pasado por esa situación, sigue siendo un mandamiento. No nos da lugar para que digas, lo merece, porque es bueno, porque ha estado contigo, porque te engrandece. No, dice que lo honremos a pesar de. Otorgar el perdón sin pagar mal por mal, obedeciendo en el Señor en lo que nos corresponde. No devolver de la misma manera el mal. Perdonar ante todo, porque perdonar me libera a mí, me libera de la carga de ese perdón que no doy y a mí me ata. Pero cuando yo perdono, suelto la carga. Ahora vamos a ver un caso donde el padre no se comportó como debió de haber hecho y por consecuencia trajo la rebelión de su hijo y una consecuencia bastante grande que la pagó. No nada más el padre, toda la casa del reino de David y todo el pueblo pagó las consecuencias de esta situación. Vamos a la reseña histórica. La historia de Absalón es uno de los más tristes de la Biblia. ¿Por qué? Porque fue contra su propio padre. Era el tercer hijo de David, hijo de Maaca, y tenía un hermano que se llamaba Amnón, y Amnón tenía una hermana que se llamaba Tamar. Amnón, otro de los hijos de David, estaba obsesionado porque dice que la belleza de su hermana era mucha y Amnón estaba enamorado, vamos a decir, apasionado por su hermana Tamar. E ideó un plan, ¿para qué? Para fingirse enfermo y pedirle a su padre que su hermana Tamar viniera y le trajese de comer y le diera las medicinas. Ahora, decían ustedes, su hermana, bueno, eran medios hermanas. ¿Por qué? Porque Absalón y Tamar eran hijos de una mujer, de Maaca, pero Amnón era hijo de otra mujer. Bueno, entonces idea ese plan para que ella venga y lo visite fingiéndose enfermo y abusa de ella violándola. Luego la desecha de sí, la corre como si yo hubiera sido la culpable. Nosotros no somos los culpables cuando una persona que tiene mal su mente retorcida, que está mal en su interior, viola a una persona y a veces se echa la culpa a la persona y se le victimiza a la persona. Tamar no tenía ninguna culpa y Amnón, ya una vez usada, la corrió. Entonces Tamar viene y se lo cuenta a su hermano Absalón. Y Absalón se llena de odio y enojo contra él. Y urdió un plan, estuvo con tiempo urdiendo un plan. Hizo un banquete, invitó a su hermano. Le dijo a su padre, no, pues que quiero que mi hermano venga al banquete. Cuando viene el banquete a su casa, los siervos de Absalón matan a Amnón. Entonces David se conmocionó con la noticia
porque era parte de su culpa, porque como padre nunca hizo nada por consolar a la hija que había sido violada. Y para el pueblo de Israel en aquellos tiempos eso era algo bien tremendo. Y luego castigar a Amnón por lo que había hecho. Y luego eso hubiera tranquilizado a Absalón, pero como padre no hizo lo correcto. Él dejó que las cosas siguieran. A veces, vamos a decir, David estaba ocupado en sus asuntos del reino, en su palacio, entonces estamos muy ocupados en nuestro trabajo y en nuestras responsabilidades. Y luego los hijos pasan a un segundo término, no damos instrucciones, no damos límites, no damos sanciones y se salen de control y veamos a lo que llegamos. Por eso nos decía la semana pasada, dar a cada quien el lugar que le corresponde. Dios, tu familia. Y luego, ¿qué dice? Tu ministerio, tu trabajo, tu ministerio y luego todo lo demás. David no hizo lo correcto. Absalón huyó después de que mandó a matar a su hermano, a Jesús. Entonces, David no permitió que él regresara. Pasaron 2 largos años para que Absalón pudiera volver, y eso hizo que el rencor y el enojo de Absalón fuera más grande, su frustración por poder volver a la casa de su padre. Finalmente, después de 2 años, le permitió volver, pero la relación ya estaba dañada. Nunca se resarció esa relación, nunca se pidió perdón, nunca se hizo nada. Se quedaron así las cosas. A veces pensamos, no, solito se les olvida, con el paso del tiempo cambia. No es cierto. David y Absalón no curaron sus heridas del pasado. Entonces, ¿qué pasó? Absalón comenzó a rebelarse contra su padre y a usurpar su poder. ¿Cómo? Se ponía a la salida de la ciudad y los hombres venían a él y le contaban sus problemas. Decían, no, mira, tú estás bien por esto y por esto, y el otro está mal. A cada quien le daba por su lado y no estaba haciendo la justicia correcta. Dice aquí que estaba sin el consentimiento de David, comenzó a intervenir en los asuntos judiciales del pueblo para así ganar su favor, y como a cada quien le daba para su favor, pues decía, no, pues sí, este sí es buen juez, entonces sí nos conviene, y comenzó a ganarse el favor de la gente. Durante 4 años estuvo así urdiendo un plan para derrocar a su padre y usurpar el trono. 4 años duró haciendo esta situación y se ganó el favor del pueblo. Fíjense que sí. A veces nosotros queremos oír lo que queremos, no lo que debe de ser, y pensamos que se haga la justicia, todo el rigor de la ley, pero siempre y cuando no sé yo. Ya no tenía el más mínimo respeto por su padre. Perdón. Había perdido todo el respeto por el padre. Y nuevamente miente a su padre al decirle que necesitaba subir a Hebrón. ¿Para qué? Para pagar el voto que le había prometido al Señor por haberle permitido volver a Jerusalén, al palacio y a la casa de su padre. El respeto perdido por su padre ahora se extiende a su Dios. ¿Por qué? De quien no dudaba en tomar en vano su nombre para lograr sus propósitos pecaminosos, porque no es cierto que él iba a darle gracias a Dios o a darle gracias a pagar sus votos a Dios. Eso era incorrecto, no era verdad, y él está usando el nombre de Dios, lo que decíamos de la semana pasada, usar el nombre de Dios en vano. Mostró una profunda falta de respeto hacia la nación, hacia él, hacia su padre, hacia la nación y hacia su pueblo. Un acto deshonroso de Absalón trae pesar a la nación. ¿Qué hizo? Había perdido por completo el respeto a su padre, había podido alejarse de él y vivir su propia vida, pero decidió odiarlo, sino que quiso quedarse con el reino, el trono de su padre. No solamente venir a hacerle mal, sino quedarse con su trono. La honra a sus padres es fundamental, por lo que quebrantar el mandamiento produce destrucción y dolor. Ese pasaje es muy doloroso. David se entera de la conspiración en su contra y toma la decisión de huir, no para propiamente salvar su vida, sino por su familia y sus aliados. Temía que la acción de Absalón, dice literalmente en la Biblia, hiriera la ciudad a filo de espada, o sea, que matara a toda la gente de la ciudad, y David tiene que huir con él y con su familia y con todos los allegados de él. La decisión de Absalón de tomar la ciudad de esa manera
requería una serie de acciones que no iban a favor de Dios, iban en contra de su padre. Asesinar al rey y a todos los que estuvieran en línea de sucesión al trono, o sea, sus propios hermanos. Estaba dispuesto a hacer cosas terribles para obtener lo que quería. Cuando David huía de su hijo, se nos dice, todo el país lloró en voz alta. Es lo que les decía, cuando desobedecemos, quebrantamos un mandamiento, no solo lo pagamos nosotros, sino los demás. Toda la familia de David, dice, todo el pueblo lloró. David estaba apesadumbrado por lo que había desatado su hijo. David subió a la cuesta de los olivos y subió llorando, subió en una señal de tristeza. Dice que con la cabeza cubierta y los pies descalzos. Y lo dice, y todo el pueblo también. La honra a los padres no solo es palabras de elogios un día, ay, es el día del padre, el día de la madre, qué bonito, qué un regalo, que no, es siempre. El mandamiento es fundamental y es el único compromiso para que tus días se alargan. Absalón había despreciado a su padre y eso lo llevó a perder todo el respeto por él. Cuando David se entera de su muerte, el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró diciendo, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? A pesar de eso, David no le guardó rencor, lo perdonó. Decía mi hija ahorita, ¿qué no haría un padre por sus hijos? La relación entre David y Absalón no fue perfecta. David era culpable de muchas de las situaciones dolorosas porque no supo resolver a tiempo como padre. Como padre hemos resuelto situaciones a tiempo con nuestros hijos o hemos provocado que haya injusticias entre ellos y que se guarde rencor. Absalón perdió el control cuando perdió el respeto por su padre y sin embargo David lloró a su hijo sin ningún rencor. Al final de cuentas, Absalón perdió la vida después de eso de una manera trágica, muy fea. Léanlo más adelante. Pagamos las consecuencias cuando desobedecemos, cuando quebrantamos los principios que Dios nos ha dado. Dejar de honrar a nuestros padres nos trae consecuencias de dolor tremendos. Cuidémonos de no violar ese mandamiento, que es el único compromiso. Que el Señor les bendiga. Padre, te pedimos que tú nos ayudes a poder honrar a nuestros padres cuando aún tienen vida, Señor, y respetarles y no ponernos al tú por tú con ellos, Señor, no perderles el respeto, sino darles el lugar de honra que tú nos has pedido, porque eso va a traer largura de años para nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Nos vemos.